La historia de David en la Biblia es una narrativa atemporal llena de valentía, fe y superación, que continúa resonando a lo largo de los siglos. David no es solo un personaje antiguo, sino una fuente inagotable de inspiración que impacta nuestra vida contemporánea. Al descubrir sus hazañas frente a Goliat, encontramos lecciones eternas que nos guían en nuestra existencia, brindándonos una brújula moral y una llama de motivación. En este video exploraremos las lecciones de esta legendaria historia y desvelaremos los secretos que hacen de la historia de David una fuente de inspiración tan poderosa. La historia de David nos inspira a cultivar no solo el coraje, sino también la capacidad de dejar una marca duradera en el mundo que nos rodea. Cuando depositamos nuestra confianza en Dios, vislumbramos la capacidad de superar cualquier desafío que se nos presente. Si buscas no solo inspiración y motivación, sino también una trama cautivadora que trascienda el tiempo, te invito a sumergirte en esta historia hasta su conclusión. David, dotado de una sabiduría excepcional, se enfrenta a una encrucijada desafiante cuando el ejército israelita se enfrenta a los filisteos y a su temible campeón, Goliat. Durante su visita al campamento para comprobar el estado de sus hermanos mayores, David se enfrenta por primera vez a la grandeza de Goliat, ubicado estratégicamente en el valle al suroeste de Jerusalén, cerca de Gati. El ejército filisteo espera el enfrentamiento, y Saúl y sus tropas se reúnen divididas por todo el valle, cerca de Kiat Coloso. Goliat desafía a los ejércitos de Israel, permaneciendo fuera del campamento durante 40 días. Este desafío provoca consternación y temor tanto en Saúl como en todo Israel, ya que Goliat es imponente, con una estatura de aproximadamente 3 metros, una lanza que pesa 7 kilos y una coraza que pesa alrededor de 50 kilos. El miedo se apodera del campo de batalla y se extiende hasta el propio rey Saúl. En medio de esta situación, David, mientras llevaba provisiones a sus hermanos en el frente de batalla, se encuentra con las provocaciones del gigante y nota el miedo en los rostros de los soldados hebreos. Aunque podría haber tenido miedo debido a su juventud y falta de respeto inicial, David decide no dejarse influir por esto. David se dirige a los hombres que lo acompañan y pregunta sobre la recompensa para aquel que elimine al filisteo y libere a Israel de su afrenta. Esta pregunta provoca la furiosa reacción de su hermano mayor, Eliab, quien lo acusa de soberbia y pereza, insinuando que solo busca emociones. A pesar de la reacción negativa, David mantiene la calma y repite la pregunta a otra persona, obteniendo la misma respuesta. Incluso el rey Saúl duda de la capacidad de David para enfrentar a Goliat, argumentando que es demasiado joven. Sin embargo, David afirma valientemente que el valor de ningún hombre fallará debido a Goliat y se ofrece como siervo para luchar contra los filisteos. Aunque el coraje de David puede parecernos lejano, proviene de Dios y está dispuesto a ofrecérselo a cualquiera que lo pida. A pesar de sentir temor por los poderosos gigantes en la tierra de Canaán, David no se amedrentó ante Goliat. Depositó su confianza en el Dios vivo y cuestionó la identidad del filisteo, desafiando a los demás guerreros. Mientras muchos se enfocaban en los peligros y recompensas terrenales de la batalla, David se preocupaba por el honor de Dios y la reputación de Israel. Él veía la contienda en términos espirituales, no materiales. David triunfó sobre Goliat utilizando una piedra lanzada con su honda y una vara de pastor, demostrando al pueblo de Israel que Dios estaba de su lado. Este relato nos enseña que con la ayuda de Dios podemos superar cualquier obstáculo. Podemos imaginar la voz profunda y amenazante de Goliat resonando en las altas colinas que rodean el valle de Ela, un sonido que aterrorizaba a cada soldado israelita e incluso a algunos filisteos. En respuesta, David, con su voz adolescente y posiblemente temblorosa, desafió a Goliat, mientras los filisteos se burlaban y los israelitas quedaban horrorizados y avergonzados. David declaró: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien has desafiado». El valor de David emanaba de su fe inquebrantable en Dios. Él comprendía que el Señor tenía el control absoluto del conflicto. Este episodio hizo famoso a David, pero su motivación no era buscar beneficios personales. Aunque era valiente, su coraje provenía de su fe en Dios.
Su objetivo principal era honrar y glorificar al Señor en lugar de buscar reconocimiento para sí mismo. David buscaba difundir el mensaje de que hay una presencia divina en Israel que debe ser reconocida por todos. Además de ser valiente, David era humilde y reconocía que no sería él quien derrotaría a Goliat, sino el Señor. Confiaba en la asistencia divina para obtener la victoria. David fue fiel y mantuvo una relación cercana con el Señor en sus experiencias pasadas, y Dios también le había sido fiel. David sabía que el Señor volvería a ser fiel. A medida que avanzaba la historia, David enfrentó a Goliat con creciente valentía. Inicialmente nervioso, su confianza se fortaleció a medida que se acercaba la batalla. Sabiendo que el Señor estaba de su lado y que la victoria sería suya, David nos inspira a cultivar el coraje incluso cuando el miedo está presente, a confiar en el Señor incluso cuando no comprendemos plenamente los acontecimientos, y a ser fieles incluso cuando el camino se vuelve difícil. David, siendo inicialmente un simple pastor, no tenía idea de que cada enfrentamiento con leones y osos había sido un entrenamiento provisto por Dios para el gran desafío de enfrentar a un gigante. En medio de su preparación, podía consolarse sabiendo que el Señor siempre le había provisto y continuaría haciéndolo. Frente a Goliat, un guerrero gigantesco, cuando hubiera sido más fácil huir, David se mantuvo firme dentro del alcance de la lanza. Incluso enfrentando a un oponente que casi le doblaba en tamaño, David demostró valentía al oponerse al mal y correr hacia Goliat, golpeándolo en la frente con una piedra lanzada desde su honda. La victoria de David fue un milagro y un testimonio del poder de Dios y de la fe inquebrantable de David. Este logro no solo inspiró al pueblo de Israel dándoles esperanza, sino que también sirve como un recordatorio de que podemos superar cualquier desafío confiando en Dios. David, desarmado, derrotó a Goliat agarrándolo por los bigotes y utilizando la espada del gigante contra él. Esta victoria destaca el poder de Dios y la fe de David, enfatizando que podemos superar los desafíos cuando confiamos en el Señor. El coraje, tal como lo ejemplificó David, implica mantenerse firme cuando otros eligen huir, hablar cuando el miedo silencia las voces y actuar frente al peligro superando los sentimientos de temor para hacer lo correcto. Enfrentar desafíos y permanecer fieles puede generar miedo, pero como cristianos, necesitamos encontrar valentía en Dios, porque cuando confiamos en Él, nos otorga el coraje necesario para enfrentar cualquier obstáculo. Dios realiza milagros a través de aquellos que se entregan a Él. El valor es crucial para nosotros, ya que pertenecemos a Jesús y Dios siempre está cerca, guiándonos con sus amorosas manos. La lectura de la palabra de Dios, especialmente el consejo de Pablo a Timoteo, resalta la necesidad de tener valentía ante la adversidad. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas de más videos.